Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Revolución Contacto y a su programa Revolución Contacto, donde todos somos revolucionarios. Bienvenidos amigos a este nuevo programa, este 23 de abril. Aquí estoy como el productor, obviamente también, donde vamos a traerles un poco de diversión, un poco de información, un poco de sarcasmo para que se divierta, para que esté a gusto. Pero antes de empezar con algunos temas o saludos, no quiero pasar por alto y quiero sugerirle nuevamente a usted, amigo, seguidor, suscriptor de su canal, que por favor, ya que está aquí, tengo 39 likes y se supone que tengo 66 personas en estos momentos en vivo. Por lo tanto, alguien está haciendo trampa por ahí. Así es que mueva el dedito y cliquele like para que se siga promoviendo más y para que más gente venga a su programa. No solamente le sugiero que le dé like, que me haga el favor de darle like, porque es bueno para nosotros, para el programa, para mi productor, para que esto se siga moviendo en las diferentes redes, sino también lo invito a que si no se ha suscrito a su canal, lo haga. Como siempre, dele like, déjeme un comentario, comparta, por supuesto, compártalo con amigos, seguidores o parientes para que también vengan y se suscriban, participen en su programa. Eso es lo importante. Lo importante es que ustedes, que son verdaderamente el poder de cada canal, siga dándole poder a este canal, a su servidor y a mi productor para seguir obviamente llevándoles los mejores momentos, hechos, noticias, información y por qué no, ratos agradables o desagradables según lo mire usted o según sea su forma de analizarlo, pero lo importante es que participe. Así es que bienvenido y voy a empezar aquí como siempre por dar algunos comentarios que han dejado aquí mis amigos que ya estaban desde un principio esperándome. Voy hacia arriba y voy a empezar con Gabriel Roque. En espera, querido Ubaldo, muchísimas gracias a Gabriel Roque. Jaime Adilberto Rodríguez Moreno, aquí estoy con orejas, pelo y canas. Revolución Contacto y todos mis órganos intestinos externos. Jaime Edilberto Rodríguez Moreno, saludos a mis hermanos y hermanas honestos, humildes, honrados, generosos, sencillos, sin doble moral. Saludos a todos aquellos que deseamos generar un mundo de amor y abundancia. Gracias a Jaime Edilberto. Jaime Edilberto nuevamente Rodríguez Moreno. El fascismo es hijo legítimo del esclavismo. Estoy equivocado. No, tienes razón. Aquí tengo a Gabriel Roque. Bueno, pues son los mismos, nada más que me dejaron muchos comentarios. Yo creo que les di mucho espacio. Jaime Edilberto Rodríguez Moreno, Tacto. Nino Martínez, hola Ubaldo, bienvenido Nino. Hace rato dejaste por ahí un comentario en el último video, muchísimas gracias por estar siempre presente. Jaime Adilberto Rodríguez Moreno, somos las naciones humildes de la voz de Ubaldo. Bueno, buen decir, que tenemos nuestro corazón arriba las naciones, abajo las transnacionales. Muchísimas gracias. Genaro Salomón, hola Ubaldo, soy nuevo en Revolución Contacto, pero ya te seguiré en Gatobleo. Saludos desde San Luis Potosí, México. Muchísimas gracias a Genaro Salomón. Gracias por suscribirte a Gatobleo, porque ya miré que ahí dejaste precisamente ya la notificación y qué bueno que ya también estás en Revolución Contacto. Gracias a todos aquellos que se suscriben y que empiezan a mirar ambos canales. Es muy importante para nosotros. Raúl Reyes, saludos, amigo Ubaldo Quiñones desde Chile. Muchísimas gracias a mis hermanos chilenos. Gracias por estar presentes. Y voy con más y más comentarios porque ahorita vamos a entrar en algunos temas importantes. Víctor Murat, híjole, a tiempo en el en vivo. Saludos afectuosos desde Tabasco, México. Eddie Pérez, listo para escuchar la neta. Ok, ahora, Food, espero hoy hables de tema pendiente ayer en tu video. ¿Qué tema pendiente dejé? Les dije que iba a hablar un poquito con mayor extensidad precisamente de lo que está pasando en Ucrania. Algunos hechos y información muy importante que la mayoría pasa por alto. Ahorita vamos a entrar en todos los temas, ¿ok? Y precisamente antes de empezar quiero saludar un poquito a más personas porque no se olviden que su programa Revolución Contacto tiene como fin, más que nada, me ha dicho mi productor y por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo, en que lo importante es que su canal es para conectarnos con ustedes, amigos seguidores de su canal Gatobleo y de su canal Revolución Contacto, porque aquí usted tiene la oportunidad de dejarme un comentario, de hacerme una pregunta, al mismo tiempo de compartir
comentarios con algunos otros amigos, seguidores, entre ustedes mismos. Así es que lo importante de su canal es que aquí se puede compartir con ustedes un poco más. No se olvide. Entonces es muy importante que usted siga participando, que siempre esté presente y que invite a más amigos. Eso es lo importante aquí. Y muchas gracias por dejarme de cualquier manera o recordarme cosas que tengo pendientes para llevarles a ustedes. Bueno, ahí tiene la respuesta. Y voy ahora con algunos otros 2-3 comentarios más para pasar un poquito al tema importante o a temas importantes. Y vamos, no me dejes atrás, computadora, porque no quiero. Walter Pérez, Walter desde Argentina, Mendoza, un abrazo amigo, muy buenos tus videos, gracias a Walter Pérez. Walter desde Argentina, muchísimas gracias. José Varela, échale viejón y no se raje, saludos y adiós y Dios me lo bendiga. Mario Fachín Perea, saludos hermano desde la ciudad de Iquitos, Perú. Muchísimas gracias hermanos peruanos, hermanos argentinos, hermanos chilenos, hermanos venezolanos, hermanos de toda América Latina que siempre están pendientes de su programa y de su canal GateWeb. Gracias, se les agradece y se agradecen sus comentarios. Y bueno, vamos a empezar precisamente un poquito con el tema. Ahorita doy más comentarios y más, digamos, un poco más de saludos a ustedes. Voy a entrar con lo que aquí uno de mis amigos me dejó pendiente, que iba a hablar sobre el tema de lo que está pasando en Ucrania. Temas muy pendientes, en los cuales yo les decía en un video de ayer, que hay cosas que no cuadran. Y hay cosas que no cuadran porque cuando hablamos de esta guerra cognitiva, esta guerra de farsas y mentiras, pues crea un mundo totalmente abstracto, donde la verdad es la primera víctima de la guerra, como siempre se ha dicho. La verdad siempre queda sepultada para darle paso a las farsas y las mentiras, a los montajes. Y en la guerra cognitiva no solamente es esconder la verdad y decir mentiras, sino que hay muchísimos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Por un lado, los grandes medios de comunicación. Por otro lado, las grandes empresas que se dedican exclusivamente a la mercadotecnia, especialmente a la de las comunicaciones, y que son las que van montando todo un sistema para dar una sola narrativa, la que le conviene a multinacionales y a ciertos gobiernos. Entonces aquí es donde entra la guerra cognitiva, donde la verdad se sepulta y obviamente lo que miramos es farsas y mentiras. Y yo les decía que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, les voy a dar algunos hechos, noticias, información muy importantes, hablando precisamente de lo que viene haciendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente en Europa, y las consecuencias de ese organismo. Todos sabemos de una manera u otra que justamente la operación especial que realiza Rusia allá en Ucrania tiene que ver justamente con la falta de la diplomacia. O sea, no lograron concretar con la diplomacia lo que tenían que haber arreglado y lo están arreglando a través de las armas. Y digo, en esta guerra cognitiva hay cosas que no cuadran. No cuadran, definitivamente no, porque yo decía justamente que ahora resulta que en esta rusofobia que han creado y diseñado los grandes medios, de manera conjunta, apoyados por los grandes políticos, las grandes instituciones financieras, hay cosas que no cuadran. Y que uno se pregunta, bueno, ¿a dónde quieren llevar esto? Por ejemplo, le tengo una noticia muy importante, no para que usted vaya viendo. El señor Joe Biden, el señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Atlántico Norte, nos dicen una y otra vez, nos lo repiten a través de los grandes medios de comunicación, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se supone que es una alianza de defensa. Es una alianza de defensa, no de ataque. Se supone que es lo que nos han dicho todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Que es una alianza de defensa. Nos lo dice el señor Joe Biden, somos una alianza defensiva y que vamos repartiendo libertad y democracia. Digo, así es como nos la han pintado. Entonces, este pasado 21 de abril, una noticia que es verdaderamente mala, muy mala, porque tiene que ver con obviamente el acrecentamiento o el movimiento de la OTAN hacia la frontera rusa. Y esta noticia que les voy a dar aquí, que también
ya es parte de esa guerra cognitiva, de esa guerra de farsas y mentiras, pero que tiene una intención. Yo le he dicho desde un principio que es simplemente tratar de someter, dominar, repartir la riqueza de Rusia, fragmentarla totalmente. Entonces, este 22 de abril, prácticamente estamos hablando de Finlandia. Finlandia, finalmente, y digamos el Congreso de Finlandia, con el 55 votos a favor, aprobó justamente su ingreso a la Organización de Estados Americanos. Finlandia, por lo menos el Congreso ya la aprobó. ¿Qué significa esto en términos generales? Con un 55% de los congresistas finlandeses aprobando precisamente su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esto significa que va a ser de manera rápida. Según las informaciones que yo he leído, la primer ministra precisamente de esta nación quiere que en las próximas 2 semanas se envíe completamente el paquete a Bruselas para que ya se revise en Bruselas justamente esta documentación que enviará a Finlandia, y de esta manera, antes de que termine este año 2022, Finlandia forme parte justamente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero no olvidemos que esta señora se reunió también con la primer ministro de Suecia allá en Bruselas hace unos días atrás, en las cuales precisamente estaban hablando de su supuesto ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, si Finlandia ya dio el paso precisamente para empezar el proceso, pues no le quepa duda que lo va a hacer Suecia. Y estoy hablando de 2 naciones que se supone que eran 2 naciones totalmente autónomas e independientes. Países que nunca se pensaría que iban a atreverse a formar parte de un bloque. No, porque yo digo que son más mejores independientes. Claro, una nación que no se mete en asuntos de nadie y que la mayoría respeta, porque es una nación soberana o totalmente neutral, entonces se le deja en paz. Sí. Se le deja en paz, no se le molesta, ni China, ni Rusia, ni nadie, los dejan en paz. Mira, ahí te puse una... Sí, está bien, muchísimas gracias. Pero si miras lo que dice aquí, dice Rusia... los países de NATO son los azules, y los que son como azul más azul cielo, azul más azul claro, cielo, son los que quieren ingresar. Bueno, ingresar. Pues esos 2 que tú ves ahí en el mapa, Suecia y Finlandia, que tienen una extensa, precisamente una extensa, se puede decir, frontera con Rusia, pues bueno, por lo pronto Finlandia ya se piensa adherir, por lo tanto lo va a hacer Suecia. ¿Qué significa esto? Ok, yo digo, hablan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se supone que es una institución defensiva, dice así Jens Stoltenberg, y lo dice Joe Biden, y lo dice todo político europeo. Una nación una organización defensiva, pero una organización defensiva no ataca. ¿Y por qué atacar una Libia? ¿Por qué atacar una Irak? ¿Por qué atacar una Siria? O sea, no es defensiva, es ofensiva. Oye, yo le he dicho. Pero vamos aquí. Antes de que sigas. ¿A qué? Dime. Ok, vamos, permíteme. Aquí tenemos a Luis Aranzabal. Luis Aranzabal, muchísimas gracias. Un superchat para ti, gracias por tu aporte. Y también arriba de él hay un Juan Martínez. No veo a Juan Martínez. Juan Martínez, ok. Sí. Finlandia es otro pañal de Estados Unidos, OTAN, al igual que el pseudo presidente de Ucrania, que está en Polonia escondiéndose. Hoy aquí también tenemos a Juan Martínez, también un superchat para Juan Martínez. Gracias, Martínez. Gracias a Juan y gracias a Luis Arazabal. Juan Martínez, muchísimas gracias, un superchat para ustedes. Pero le decía, ¿pero qué significa que Finlandia? Mire, si el mundo está esperando que Rusia retroceda y que Rusia detenga más su ofensiva en contra de Ucrania, pues obviamente es obvio que esto es nuevo. Los grandes medios de comunicación corporativos todavía no hablan de este tema, únicamente de su posible ingreso de Finlandia, pero ya fue aprobado por el Senado, por lo tanto ya están trabajando en el paquete. Pronto anunciarán su adhesión a este organismo. Entonces, aquí, cualquiera que esté esperando que las tensiones con Rusia se rebajen, pues va a ser todo lo contrario, amigos, se va a incrementar, porque ahora esta nación, tan pronto Finlandia forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, inmediatamente lo primero que va a hacer Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte es
arrimar o enviar, por supuesto, poner una base o 2 bases militares de la OTAN, incrementar su presencia militar de efectivos militares y por lo tanto armas ofensivas. ¿Qué cree que tiene que hacer Rusia? Cuando el señor Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, le advierte precisamente, les había advertido a Finlandia y a Suecia que habría un grave peligro si se empezaban con este proceso. ¿Por qué? Porque Rusia se vería obligado a responder a esta posible agresión y tendría que precisamente colocar misiles en el Ártico, misiles nucleares en el Ártico ya también estratégicos. ¿Apuntando a dónde? Pues apuntando a Finlandia y apuntando a Suecia. Y esto va a pasar. Y van a decir que Rusia es el malo. Entonces, Digo, sí, dime. Entonces, como quien dice, están ¿cómo se dice? Dando un tiro en el pie. Ajá, ellos mismos están. Ellos se están poniendo prácticamente en una situación. En una situación caótica. Sí, pone de que si el chiste era de evitar enfrentamiento con Rusia, esto nomás va a apuchar alimentar más. Precisamente. ¿Y por qué no? Sí. En un posible futuro, una agresión por parte de Rusia, no una agresión, también una actuación para evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte coloque ahí armamento letal que pueda dañar los intereses de Rusia dentro de su territorio. Sí. O sea, es una lógica. Sí, entonces, no justifico, pero estoy diciendo, naciones que antes no tenían ningún problema con ninguna nación, hoy solitas se están poniendo justamente en el tiro al blanco. ¿Y van a culpar a Rusia? No, por más que nos guste o no, a nosotros, lo siento por ello, porque Rusia tendrá todo su derecho a actuar como corresponda a lo que está haciendo Finlandia y Suecia. Ok, ¿que se justifica? No, pero está en su derecho. Entonces, cuando antes eran naciones neutrales, están cometiendo el más grave error, caer justamente en la trampa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque al final las naciones que se encuentran cerca de Rusia son las que están siendo usadas justamente para ir a la guerra en contra de Rusia. Ucrania es un ejemplo de ello. Dime. Pues, pero ¿desde hace cuándo Ucrania quiso ser parte de NATO, que no de la Unión Europea, ¿verdad? Pero nunca lo quisieron aceptar. Primero, pero esto inició desde el golpe de Estado del año 2014, o sea. Entonces, que tiene 8 años. ¿Eso fue por la razón porque no los quisieron dejar entrar? No, la razón por la que no había entrado es porque antes el gobierno, Víktor Yanukovych, que estaba antes en el gobierno en Ucrania, era un socio y aliado de Rusia. Entonces ahí no tenía esperanzas de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte porque era un socio y amigo y aliado de Rusia. La razón por la que dieron el golpe de Estado en contra de Víktor Yanukovych era precisamente para quitar a un gobierno afín a Rusia y poner uno afín a los intereses de Europa. Pero también el nuevo presidente, ¿cómo se llama ahorita el que está en Ucrania? Volodymyr Zelensky. Zelensky. Ese cabrón también quiso entrar a la Unión Europea, que no, y también a él le dijeron que no. Bueno, teóricamente, bajo las normas y estándares de la Unión Europea, no tenían posibilidad. El problema es que el que empezó a empujar esto fue Estados Unidos, justamente para obligar a la Unión Europea a que fuera aceptado más rápidamente. Porque en sí la intención de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte era lo convirtieron a Ucrania desde el golpe de Estado en un laboratorio que sería utilizado para atacar a Rusia, que es lo que están haciendo justamente en estos momentos. Ahora, el señor Jens Stoltenberg dijo desde un principio o desde antes, había dicho que Rusia quería menos OTAN en su frontera y que le iban a enviar más. Bueno, pues Finlandia y Suecia son parte de esa nueva oleada de naciones que se van adhiriendo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual yo como persona lamento, porque esto indica que la guerra o el conflicto en Ucrania se va a extender por más periodo de tiempo y que Rusia va a tener que hacer movimientos militares mucho más a más regiones de Europa. Y por supuesto, los que querían seguridad con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues no están llevando seguridad. Al contrario, se están poniendo precisamente en la línea de fuego en una guerra. O sea, yo lo siento por Suecia o los suecos o finlandeses, porque sus representantes simplemente los están poniendo como carne de cañón. Porque las próximas víctimas, en un futuro, cualquiera que este sea, lejano o cercano, serán ellos. Van a ser ellos. Las próximas víctimas. ¿Qué van a decir entonces?
Yo hago estos videos para que se queden ahí para la posteridad, para que el mundo sepa quién se está equivocando, para que mañana no estén llorando, para que mañana no estén ahí, que necesitamos la ayuda, necesitamos que vengan a salvarnos. No, ustedes están buscando, los finlandeses y suecos están buscando su propio mal. Bueno, pues que se aguanten el día de mañana. Yo lo siento, pero desafortunadamente lo que yo siento es que esto no tiene remedio. Oye, es como si tú eres una persona neutral y hay una guerra entre dos pandillas que no me hacen que tú no tienes nada que ver con ninguna de las dos. Pero porque una de las pandillas es un poquito más agresiva, pero no te han hecho nada a ti. Tú dices, no, me voy a meter con estos. Ajá. Y ahora ya eres el enemigo de los otros. De los otros, sí. Sí, entonces tú mismo te estás... Yo mismo me puse en la línea de... Fíjate, así, una manera simple para que el mundo entienda la estupidez de Suecia y de Finlandia. Digo, yo a veces me pregunto si los políticos en Europa tienen sesos en la cabeza o tienen estiércol. No lo sé, realmente no lo sé, porque todos están actuando como unos locos. Sí, es que lo que me sorprende es de que ellos tienen un pensamiento donde no piensan como mira, es que ellos no piensan como, ¿cómo se dice? Como países ya soberanos. Ellos ya piensan de que todos tienen que estar de acuerdo a todo lo que ellos... A lo que ellos nos indiquen. Ajá. O impongan en reglas económicas, políticas, sociales o militares. Ajá. Al resto del mundo. Yo he dicho, lo he dicho en video. Mis seguidores no podrán decir que yo no lo he dicho. Yo le dije, ¿qué es lo que pretenden ahora con todas estas acciones? Especialmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es otra cosa más que un arma de sometimiento, y que cada nación que va cayendo en este organismo pues prácticamente pierde libertad, democracia y soberanía. Contrario a lo que ellos quieran decir, contrario a lo que los políticos o medios de comunicación quieran decir, toda nación que cae en este organismo pierde libertad, democracia y soberanía. Se convierte en colonia. ¿Colonia de quién? Del que tenga el poder. ¿Y quién controla? La Organización de Estados Americanos, la Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos. Es el que controla ese organismo. Ahora, ¿Europa está dividida? Claro que está dividida. Porque sí, a pesar de todo lo malo que hay gente que está pensando en Europa. Hay gente que se está dando cuenta que lo que están haciendo es prácticamente una locura. Y que los encaminan precisamente a un desastre económico, político, social, inclusive militar. Un ejemplo, voy a hablarles de un señor que a mí me sorprende a mí cada vez que habla. Yo no entiendo, yo pienso que la señora Angela Merkel, y hablo justamente de la primer ministra de Alemania, la que salió, a pesar de que tampoco me gustaba porque a veces también tenía algunas reacciones afuera de contexto que no eran aceptables, pero por lo menos mantuvo a la Unión Europea unida y al mismo tiempo sabía poner alto a Estados Unidos. O sea, sin importar que la amenazaran, sin importar que le impusieran sanciones, ella fue firme. Hablo de Angela Merkel, hablo de la primer ministra de Alemania. Luego viene este señor, Olaf Scholz, que no tiene ni siquiera medio año en el poder. Y miren el caos que ha causado en toda Europa, especialmente a los alemanes. Y un día se le ocurre decir al señor Scholz que esta guerra se ganará en el campo de batalla en contra de Rusia. Así lo dijo él, prácticamente. Esta guerra en Ucrania se ganará en el campo de batalla. Y al día siguiente dice que no pueden detener o imponer sanciones ni bloqueo ni al gas ni al petróleo ruso, porque inmediatamente la economía de Europa, la economía de Alemania se hundiría. O sea, por un día dice vamos en contra de Rusia y a ganarle la guerra en el campo de batalla, y al día siguiente dice no queremos nada en contra de Rusia, necesitamos a Rusia. ¿Ese es este hombre en el medio, qué no? ¿El que está aquí en el medio? No, ese es Jens Stoltenberg, ese es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No hablo de Olaf Scholz, y hablo justamente del primer ministro de... Y luego, por otro lado, bueno, ahí vemos al señor Olaf Scholz. Luego nos vamos a Francia. No olviden que este domingo, al pendiente todos hermanos de América Latina, porque lo que pasa en Francia este próximo domingo, 25 de abril, va a ser muy importante. Y hablo de... No, 24, disculpe. Mañana es 24. Va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo primer ministro de Francia, entre Marine Le Pen y el señor Emmanuel Macron.
Y es muy importante ahí porque hoy hay marchas y protestas por los chalecos amarillos, precisamente por la falta de empleo, precisamente por el alza de los precios, por la inflación. Hay marchas y protestas. Y se cree que puede ganar Marine Le Pen porque quienes estaban a favor del señor Emmanuel Macron, pues ahora están mirando que es mejor tal vez votar por Marine Le Pen. Muchos le llaman que es de extrema derecha, pero no es así. Lo han dicho los grandes medios de comunicación porque no quieren que haya un cambio en Francia. No quieren que una nacionalista, una persona que quiere a Francia, que quiere independizar a Francia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que quiere acercarse a Rusia, que quiere sentarse a negociar con Rusia, no quieren una persona así, quieren alguien que sea más recio y que venga con ganas inclusive de una guerra o un conflicto directo con Rusia. Eso no se vale. Yo digo que no se vale. Entonces, te decía, mañana son las elecciones. Yo voy a estar al pendiente. Mañana es la segunda vuelta. Si gana Marine Le Pen, por lo menos puede haber una esperanza de que se fragmente más Europa. O sea, ¿qué es lo que necesita el mundo? Que cada uno se dedique a atender a su pueblo y que se olvide del resto, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y eso sería bueno, porque si gana Marine Le Pen, yo creo en lo personal, yo no lo estoy apoyando, digo que en lo personal, como analista creo, que sería bueno para Francia y sería bueno para Europa. ¿Por qué? Porque empezaría un proceso de cambio interno en la Unión Europea. Para bien, yo creo que es más bien para bien que para mal en estos momentos. Que no solamente hubiera una Marine Le Pen y que ganara, sino que alguien le ganara al Pedro Sánchez en España. Y que así cada nación europea fuera cambiando de política por buscar mejores opciones y más arreglos con Rusia, con diferentes naciones y de esta manera. Pero mire, le decía yo que hay una locura total porque, por ejemplo, el gobierno de España, el gobierno de Portugal, el gobierno de Grecia y el gobierno de Italia le pidieron. Ellos lo pidieron, pero por supuesto que se lo pidieron, salió en los medios de comunicación de estas naciones. Le pidieron a los franceses que votaran por el señor Emmanuel Macron. O sea, la injerencia. ¿Qué significa? Que quieren que siga quién, Emmanuel Macron. ¿Pero quiénes? Las oligarquías de Europa. ¿Por qué? Porque representa los intereses de las multinacionales y transnacionales. ¿Por qué no quieren que llegue Marine Le Pen? Porque significaría el cambio y el final, y si no el final, aceleraría el final de la Unión Europea. Entonces, aquí ya vemos, sí, que puede haber esperanzas y evitar una tercera guerra mundial, sí, puede haber esperanzas, dependiendo si gana Marine Le Pen, dependiendo si hay naciones en Europa que deciden, en lugar de seguir con las sanciones económicas en contra de Rusia, deciden realizar gestiones para acercarse a Rusia, pero lo miro muy complicado porque hay una división, cuando digo Europa dividida, porque los políticos están pensando de una manera, o sea, políticamente algunos sí están pensando en esta locura y que esta locura es mala para ellos. Uno de ellos que nunca se ha retractado y que ha hecho las cosas correctamente, que ni siquiera se habla de él porque ha decidido tomar su propio camino. Hablo de Viktor Orbán allá en Hungría y hablo precisamente de Croacia. Estos dos gobiernos han dicho: yo no me meto, yo no pongo sanciones, yo sigo con mi relación con Rusia, independientemente de lo que quiera hacer la Unión Europea. Ellos han decidido que son totalmente diferentes. Eso es bueno. Lo mismo pasaría si fuera Francia. Pero vamos, yo le decía que hay una división muy grande, porque mientras que los políticos están pensando en cómo les afecta las sanciones económicas, el efecto boomerang, mientras que ellos piensan así, quien controla la organización del Atlántico Norte, ¿qué dice? Quien controla la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es Estados Unidos, si usted mira, mientras que los políticos hablan de una forma, la organización del Tratado del Atlántico Norte incrementa la presión sobre los políticos de Europa e incrementa la presión militar en contra de Rusia. Entonces, es como si hubiera dos gobiernos
diferentes gobiernos dentro de Europa. Por un lado, los políticos que representan supuestamente la política, y por otro lado, los que representan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que responden no a los intereses del pueblo, sino a otros intereses. Entonces hay un choque. Mientras que unos quieren buscar o rebajar las tensiones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los representantes de cada uno de ellos en cada nación europea, incrementa precisamente la tensión con Rusia. Y esto es malo. Muy malo, porque ya no sabemos quién gobierna allá, si los primer ministros o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque mientras que unos dicen sí a las sanciones o no a las sanciones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte los presiona para que envíen armas a Kiev. Dime. No, tienes razón, porque si, aunque haya un país o un presidente que a lo mejor no quieren poner ese tipo de sanciones o ser tan agresivo a Rusia, por la presión que les van a meter los otros presidentes o la organización, ellos cambian su postura. Su postura. Entonces por eso da gusto pues cuando miras a alguien como está la Le Pen. María Le Pen. Yo no la apoyo tanto al mismo tiempo, yo no tengo que ver nada con ella. No. Es que es bueno mirar a alguien firme que dice firme, no, que dice no, si yo llego voy a cambiar toda la estructura. Yo no voy a agredir a Rusia, voy a sentarme a dialogar con Rusia, vamos a buscar acuerdos de entendimiento. Voy a sacar a Francia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte porque es una amenaza. O sea, hay gente que habla claro. Ese es el tipo de personajes que se necesitan. Sí, es como diciendo, voy a considerar lo que diga NATO, pero al final yo voy a tomar mis propias decisiones. Algo que no está haciendo ninguno de los de ahorita los primer ministros de Europa, a excepción, como te digo, de Víctor Orbán de Hungría y la primer ministro de Ucrania, de Croacia, que son las dos naciones que han dicho definitivamente no a la Organización del Tratado del Atlántico Norte ni ninguna acción en contra de Rusia. Pero voy a dejarlo ahí. Hablaba de Finlandia. Ya le dije de Finlandia y ya le dije de Suecia. Se están equivocando y esto va a hacer que Rusia, por supuesto, empiece a incrementar su presencia militar a lo largo y ancho de todas las regiones de su frontera. Y los que antes estaban seguros y no tenían ningún problema, ahora van a tener el miedo de que Rusia va a estar siempre al pendiente y apuntándoles con un arma directamente a ellos. Eso que no les quepa duda, esto va a pasar. Y no hay que culpar a Rusia. Rusia tiene que hacer lo que tiene que hacer. No lo defiendo, pero digo que cualquiera que sea un buen presidente pensaría lo mismo. Porque, dime. No, porque ya les advirtió Rusia. Ya les dijo de que si entraban a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, iba a haber consecuencias. Y esas van a ser las consecuencias. Si antes podían estar tranquilos, ahora no lo van a estar. Y lo siento por ellos se lo buscaron. Pero le decía, hay otras cosas que no cuadran. Yo le decía que hay cosas que no cuadran en este organismo, en esta guerra en contra de Rusia. Porque no solamente quieren desaparecerla musicalmente, históricamente, teatralmente, o sea, todo lo que sea ruso lo quieren desaparecer. Como si Rusia no existiera y es la nación más grande del planeta. Es una locura. Pero le decía que no cuadran porque, lo dije, lo voy a decir aquí. Yo he dicho que ahora yo miro que, por ejemplo, victimarios, fascismo, sionismo, nazismo, se están conjugando todos de manera conjunta para atacar al que los defendió. Pero por un lado, al que los derrotó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y al que defendió a los que se sentían víctimas del fascismo y el nazismo. Y ahora resulta que el fascismo y el nazismo está siendo apoyado por quienes fueron atacados por el fascismo y el nazismo. O sea, suena como un rompecabezas, pero tiene lógica. ¿A qué me refiero yo? Mire, Benny Gantz, y hablo justamente del ministro de Defensa de Israel, firmó precisamente con el gobierno del señor Volodymyr Zelensky un acuerdo para el envío de armas de más de 100 toneladas de armas para Ucrania. Más de 100 toneladas. Según ellos, no hay armas letales. Estamos hablando de drones, estamos hablando de supuestamente chalecos, cascos y por supuesto todo tipo de material únicamente para las armas, los rifles, todo esto, o sea, lo que es lo que llaman ellos EMO. Entonces, pero son 100 toneladas. Pero dice uno, yo como analista me pregunto, ¿cómo es posible que Israel envíe armas a Ucrania?
Y yo vuelvo y insisto nuevamente aquí, ¿no se supone que el Holocausto fue creado por los nazis? ¿No se supone que ellos, los judíos, no se supone que ellos durante toda la vida se han victimizado y han dicho y atacado a cuanta nación tienen a su alrededor, que porque tienen derecho a la existencia, que porque tienen derecho a vivir, que porque tienen derecho a la defensa, en recuerdo precisamente del Holocausto? ¿Creado por quién? Por el fascismo y el nazismo justamente de Alemania y de Italia en los años 19 y en los años 40 del siglo pasado. O sea, ellos fueron los que llevaron el Holocausto, se supone, ¿no? El nazismo. Y ahora cuando usted mira a Rusia luchando en contra del fascismo allá en Ucrania, ¿ok? Del fascismo y el nazismo, y resulta que hoy las víctimas del nazismo y el fascismo están apoyando al fascismo y al nazismo. Los que supuestamente sufrieron y vivieron el Holocausto por parte de ese tipo de personas con ese pensamiento, hoy están apoyando a esas personas, víctimas y victimarios, actuando de manera conjunta en contra de quien los salvó a unos y a otros. Derrotó a unos y salvó a los otros. O sea, ¿no le parece que esto ya está fuera de la realidad y que hay una locura general en todas aquellas naciones que de una de otra manera tienen algún tipo de influencia por parte de Estados Unidos? ¿O la locura se extendió nomás así porque sí? No lo entiendo. Tú explícame cómo ahorita los que sufrieron antes el nazismo y el fascismo hoy están apoyando eso. No lo entiendo, yo no lo entiendo. Bueno, de lo que yo entiendo también, porque yo también sí leo y... Sí, claro, hay muchos documentales. De lo que yo entiendo, hay una ¿cómo se llama? Una población grande adentro de Israel que también apoya a Rusia. De lo que yo he entendido, pues. Mucha gente en Israel apoya a Rusia, entonces... Sí, bueno, ok, no. En todas las poblaciones de Europa hay personas que apoyan a Rusia, en todas. El problema no es la población, el problema es que quienes dirigen es el gobierno, y si el gobierno decide alinearse a los fascistas y nazistas, pues automáticamente los civiles están perdidos, porque si el gobierno de Rusia, por alguna razón, digámoslo de esta manera, ojalá y no pase, pero si por alguna razón el gobierno de Rusia decide tomar acción en contra de Israel, por el envío de armas a Ucrania, pues Israel es muy pequeño. O sea, si Rusia dijera, ¿sabes qué? Voy a utilizar, yo nomás digo, yo no estoy pidiendo, yo nomás digo, al señor Vladimir Putin se le ocurre decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar un arma nuclear táctica de baja intensidad. Ok, yo no estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo, es una suposición. Es como un ejemplo. Es pues. un ejemplo. Ajá, un ejemplo. Y dice, vamos a castigarlos por sus acciones. Una bomba nuclear táctica de baja intensidad y ¡pum! Se la tiro. Sí. Y acaba Israel. Oye, pero... Yo nomás digo, no es que yo quiera que pase, estoy diciendo que es incongruente lo que está pasando y Rusia tiene con qué castigar a unos y a otros. Dime. Sí, no. Discúlpeme, pero eso es la verdad. Pero yo digo que Israel, pues, como dices tú, nomás como una plática, debería de agradecer a Rusia y estar más en su lado, porque gracias a Rusia, pues él fue que detuvo los nazis. Bueno, pero hay una cosa, aquí te va una realidad también. Sí. Ok, yo quería exponer esto, para que no vean que yo nomás estoy ahí. Lo malo es que Israel, o sea, se supone, te voy a decir quién fue, Ismael Ben Gurion, que viene siendo uno de los líderes de 1870 a 1973, algo así. Era uno de los más grandes líderes, justamente, se puede decir, sionistas de aquel tiempo en Europa. Y fue uno de los que empezaron a promover en toda Europa precisamente la creación de un Estado judío. O sea, ya hablo primero, él nomás era el líder, ¿ok? El señor Ben Gurion. Pero, para que no vean que son santos, ¿ok? Ellos ya estaban pensando en cómo crear un Estado israelí. Y precisamente, este señor estuvo del lado de los socialistas, de los comunistas, cuando le convino, por supuesto, cuando le convino. Inclusive estuvo a favor de la SS allá en Alemania. Claro, por supuesto que el señor Adolfo Hitler, al ver tanto judío con tanto poder en toda
en toda Europa, no solamente en Alemania. Y digo porque los judíos son, o sea, pero los sionistas son los que controlan el sistema bancario y lo controlaban en aquel tiempo. Precisamente cuando Hitler llegó al poder, decidió tomar el Banco Central o nacionalizarlo. Precisamente cuando nacionalizó el Banco Central fue cuando realmente Alemania empezó a convertirse en la principal potencia industrial de toda Europa. Tanto así que precisamente era una de las naciones más armadas del planeta. Por eso por cada nación que tenía un tanque, él tenía 10, 15 tanques. Por cada nación que tenía un avión de combate, tenía 10 o 15. O sea, era una superpotencia. Alemania, hay que decirlo, sí lo era. Pero Benny y los diferentes judíos, los más importantes, pues apoyaban todo esto. Claro, el señor Adolfo Hitler, no lo sé, según la historia, obviamente creía que todos los problemas de Europa, pues la responsabilidad era de los judíos, porque manejaban el sistema financiero y lo siguen manejando, todos lo sabemos. Entonces ellos empezaron a querer expulsar a todos los judíos de Europa porque los consideraban como el mal de Europa. Y yo creo que siguen siendo el mal, pero yo no quiero llamar a que nadie los esté atacando, yo solamente digo que siguen en la misma. Y ya cuando crearon el Estado israelí, solamente hubo un solo presidente, 1949, 1951, 1951 a 1953, uno de origen nazareno, que era de Nazaret, y fue el único que realmente trató de mantener un Israel con un estado normal, sin pleitos ni nada con nadie. Pero de ahí llegó el Simón Pérez, y Isaac Rabin, y todos estos personajes. Y ellos fueron ya los que ya venían con una ideología totalmente destructiva. Los que iniciaron la guerra, el desplazamiento de palestinos, el robo de los asentamientos ilegales, tanto en Cisjordania, en todas las regiones. O sea, no son santos. Entonces por eso yo les he dicho que hay cosas que no concuerdan, o nos han mentido todo el tiempo en la historia, o algo está mal, porque en realidad todo lo que viene de Israel es malo, incluyendo su nacimiento, e incluyendo que cuando estaban en Europa estaban del lado de las ideologías más destructivas que había. O sea, entonces que no digan que son inocentes de nada. Ellos siempre están jugando en el lado que más les convenga. Y si en estos momentos les conviene estar del lado de Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos lo tienen dominado políticamente, pero si les conviene estar en contra de Rusia y apoyar a todo aquel que vaya en contra de Rusia, lo van a hacer. Lo van a hacer, aunque también hay judíos allá en Rusia y muy poderosos también. Desafortunadamente, cada quien está jugando su juego, pero mientras que ellos juegan su juego, nosotros los ciudadanos del mundo estamos pagando las consecuencias. Nosotros. Entonces, ahí tiene, amigo. Que doy algunos otros comentarios. Gracias por estar aquí presentes. Tengo 404 personas en vivo y tengo nada más 308 likes. Me están fallando. Hey, compa, si no le gusta mi programa, ¿ok? Por lo menos déjeme un comentario que yo vea que digo, no me gustó, no me está gustando. Y si le gusta, pues déle un comentario y déle like. Aquí lo importante, mire, muchos piensan que es broma, pero muchos no entienden que realmente un like y un comentario son muy importantes. ¿Ok? El algoritmo que se utiliza en los medios es muy importante porque cada like y cada comentario le da impulso precisamente al video y al canal, aunque usted no lo crea. Es muy importante, cada like es importante. Y aquí vamos justamente a dar algunos comentarios, ¿ok? Ya les di buena información, no podrán quejarse. Ya les di buena información, ya les dije lo que está pasando, cómo están las situaciones. Pero voy a seguir dándoles más información y más cosas importantes. Y ahorita voy a entrar en un tema muy importante, especialmente para mi América Latina, que a mí en lo personal me tiene muy encabronado. Déjelo, voy a dar unos comentarios, pero no se vaya. América Latina, también ahí veo el miedo. Ahí yo veo que somos las próximas víctimas. Déjele, digo, no se vaya. Es muy importante, aquí van a aprender y van a despertar. Voy a darle aquí a ver, puedes bajarme de aquí un poquito más porque ya, yo creo que hay muchísimos más comentarios. No, sí se puede. No, para arriba, quiero.
Bueno, Juan Santana, saludos Ubaldo. Jorge Vidal, por las películas les lavan el cerebro, nos hacía ver que Israel eran unos santos, la realidad es que son demonios. Bueno, yo ahí les dije realmente cómo juegan estos señores. Jaime Velázquez, ok, Miguel Rivera, saludos. A Princesa Amaru, hola, saludos desde Bolivia. A Felipe Alguna, muy ilustrativo tu video, muchísimas gracias. Jaime Velázquez, Ubaldo, ¿por qué no comenta sobre el genocidio que está cometiendo China en su pueblo como etnia? Ok, bueno, que yo creo que aquí esta persona es de las personas que cree en todo lo que dice la tele. No te olvides que Estados Unidos para atacar a China necesita un pretexto, y ese pretexto se lo da supuestamente la supuesta violación de derechos humanos en contra de la minoría musulmana uiguri, lo cual en realidad puede estar pasando, sí, no digo que no, porque en todas partes hay discriminación en las minorías, pero no como lo están pintando ni los medios de comunicación ni Estados Unidos. Entonces, espérate, entonces algo sí está pasando, pero no está pasando como lo están diciendo. No, está pasando como lo que pasa aquí en Estados Unidos, en contra de la minoría negra. No, pero allá sí están poniendo gente en cárceles. No. Nomás porque sí, no. No. Entonces sí tienen razones. No hay una agenda para llamarle violador de derechos humanos. Es una agenda que necesita Estados Unidos para imponer sanciones y bloqueos a China, pero no es cierto. Yo lo puedo decir porque yo sigo no los medios de comunicación de aquí, no de aquí, los de fuera, donde realmente se habla la verdad. Aquí no. En Estados Unidos y Europa hablan de noticias, por Dios. La verdad está allá afuera, amigos, no en Europa ni en Estados Unidos. Una disculpa si se siente ofendido. Yo aquí no sigo ningún medio de comunicación corporativo. Ninguno sirve. Ninguno informa. Todos desinforman y mienten. Lo digo con responsabilidad. Yo sigo de China, de Japón, de la India, de Rusia y de diferentes lugares, de México, de toda nuestra América Latina, pero independientes, no los corporativos. No se equivoquen. Yo no juego a las mentiras. Oye, saludos Ubaldo desde Las Vegas. ¿Y quién es este señor? Hermes Mejía, un super Hermes Mejía, un super chat para Hermes Mejía. Muchísimas gracias por tu aporte, un super chat para ti. Bueno, ahí tiene la respuesta. Si no te gusta, lo siento. Yo siempre digo las cosas como son. No, independientemente de que guste o no agrade. Yo digo aquí, les doy los hechos, la noticia, la información y cada quien saca su conclusión. María Zavala, Israel es una profecía de Dios para un juicio. Ya está muy rápido. Bueno, voy a abrirme. César Corona, saludos desde Winnipeg, Canadá. Edgar Escobar, algo anda mal con Israel enviando ayuda militar a los nazis ucranianos. Y sí lo está haciendo, 100 toneladas. Eso es, y lo dijo el señor Benny Gantz, ministro de Defensa. Betsa Stoyanov, Ubaldo, saludos, soy venezolano, orgulloso de mi país, muchísimas gracias. Renato Egas, saludos don Ubaldo. ¿Qué hay de cierto que desde hace un mes el Kremlin no le ha contestado el teléfono rojo al Pentágono? En realidad sí es así. En el Pentágono, especialmente Mark Milley, y hablo justamente del director del Pentágono, lo mismo que el mismo secretario de Defensa, Lloyd Austin, están preocupados y lo han declarado que realmente han tratado de comunicarse con, digamos, el primer ministro o los altos oficiales del Kremlin, pero hasta hoy no les han respondido. No hay interés por parte de Rusia en responderles. ¿Cómo les van a responder? ¿Qué quieren? ¿Qué le van a decir a Rusia? ¿Que detenga la invasión o que detenga precisamente esta operación especial en Ucrania? ¿Para qué? Para darle tiempo a que sigan enviándoles más armas y más armas, si cada vez envían armas más letales al gobierno de Ucrania. O sea, ¿qué es lo que buscan? Se robaron 310 mil millones de dólares de sus reservas en divisas extranjeras a Rusia. O sea, ¿realmente Rusia tiene algo para qué responderle? Yo digo que no. O sea, no estoy justificando. Tienen dignidad los rusos. Ahí lo están mostrando, nada más. Es mi punto de vista. Y claro que no les va a responder. Y menos ahorita. Ahorita estamos en una guerra real, aunque usted no lo crea. Ok, Ángel Tomar, todos los medios tienen intereses y pertenecen a las élites, claro, por supuesto, excelente comentario. Edgar Guzán,
desde Bolivia, gracias Ubaldo. Juan de la Cruz, saludos desde República Dominicana, saludos a mis hermanos de la hermana República Dominicana. Ángela Ruiz, ok. Nancy Pereda, la venganza de los házaros contra Rusia, exactamente, eso es, la venganza de los házaros contra Rusia. ¿Qué es eso de los házaros? Es otra etnia justamente de los judíos sionistas que hay allá en Israel. O sea, es que hay házaros, hay ortodoxos, hay de diferentes, hay muchas mezclas, pero todos son judíos, aunque la más perversa de todas es házara y la sionista. Ok, pero vamos, no nos vamos a meter a dar una clase completa de cómo está dividido Israel. Eso es para programas o para ir a ciertos lugares a dar una especie de, ¿cómo se llama? Cuando tú vas a dar completamente toda una clase de algo que está pasando en una nación y tienes que darles fechas, qué religión es, qué tantas etnias realmente hay en cada nación. Eso requiere de tiempo. Yo no tengo eso, amigos, ni tengo con qué promover algo así. Pero bueno, ok, bueno, voy a dar aquí algunos 2, 3 comentarios más porque iba a hablar de América Latina y yo quiero que mis hermanos de América Latina despierten porque te voy a decir algo, quiero que usted que me sigue lo entienda. Ok, Tomás Humberto Becerra, aquí en Colombia está cometiendo un genocidio contra los líderes sociales, pero van a la ONU a acusar a Venezuela. Bueno, ahorita voy a hablar de Colombia, no de mis hermanos colombianos, esto lo aclaro aquí. Ok, Rubén Rodríguez, saludos desde Puerto Rico. Luis Estupiñán, Ubaldo, con todo respeto, ¿quién es ese señor que te acompaña? Se mira que no conoce nada de los temas que se comentan. No, él es mi productor nada más. Ok, yo lo invito a veces que me ayude porque yo a veces no tengo alguna persona que venga o están ocupados, entonces él es nomás mi productor, pero a veces le digo, quiero que participes, que compartas un poco tu opinión conmigo, de eso se trata, pero él se dedica a hacerme la producción, a tenerme todo listo y a estar chequeando que todo esté en orden, cada micrófono, cada cámara y que todo esté funcionando correctamente. Él no tendría ni por qué decir una palabra, pero le agradezco que esté aquí, es más, y es bueno. Nada más que él no quiere él no quiere meterse en la política así abiertamente, pero él sabe perfectamente cada tema. No se preocupe, el día que quiera participar bien lo va a hacer y créanmelo, se va a sorprender de lo que él sabe referente a política. Pero bueno, ahí se la dejo nomás para que no se confundan. Vamos aquí, Martín Torres, saludos Ubaldo Miedo al éxito, buen análisis. Juan San Martín, son 70 las familias de los dueños de los medios corporativos, son 70, son 7 realmente, 7 familias que realmente controlan todo. Los demás vienen siendo como yo un prestamista del servicio, pero 7 familias controlan todos los grandes medios de comunicación corporativos y todos son de origen judío, todos, así es que imagínese usted el poder de ellos con los grandes medios, precisamente por eso crean el mundo que quieran crear. Ok, pero bueno, ya dejado hoy aquí, Ángeles Ruiz, el sionismo gobierna Estados Unidos, claro. Walter Marroquín, ¿y por qué tienes que pagar las deudas Rusia si en una confiscado esos 300 millones? Mira, Rusia no debe más de 20 mil millones de dólares en deuda externa. Es la nación con la menor deuda externa del planeta, Rusia. O sea, Rusia tiene dinero de sobra para pagar su deuda, para pagar lo que se le antoje. Inclusive, aún con todo y el dinero que le robaron. El problema está que no se lo permiten, pero tiene dinero de sobra. Eso es lo que no han entendido ni Europa ni Estados Unidos, que Rusia no tiene deuda. Italia tiene el 150% de su GDP, de su Producto Interno Bruto, totalmente, o sea, en deuda. O sea que aún lo que ellos producen al año no alcanza a pagar los intereses de la deuda. Imagínese usted, Rusia no tiene eso. Por eso a mí cuando me dicen que la economía rusa es como la de Italia, o es como la de España, o es como la de Francia, se equivocan. Porque hacen comparaciones ilógicas. Hay que ver la deuda de uno, la capacidad productiva, y realmente hay muchos factores que se tienen que mirar. Y yo he dicho que Rusia es una potencia económica, por más que les guste o no a mis detractores. Precisamente por eso vemos el impacto que está teniendo, la guerra en Ucrania y las sanciones que le han impuesto, el impacto económico global que está teniendo. ¿Por qué? Porque es una potencia económica, política, social y militar. Guste o no, pero bueno. Bueno,
¿qué te parece si empiezo con el último tema? Voy a entrar en el tema que quiero que ustedes, amigos, seguidores, suscriptores de su canal, especialmente si es latinoamericano, independientemente de en qué lugar se encuentre, quiero que lo analice, que lo piense, que lo comparta esta sección. Le voy a decir por qué. A mí me preocupa algo algo América Latina por esta razón, porque yo veo que en un futuro no muy lejano, si no entramos en una tercera guerra mundial, esperemos que no, que ya estamos en ella, pero esperemos que no lleguen a las armas nucleares. O sea, y veo que el próximo Ucrania, yo he dicho que el próximo Ucrania va a ser, realmente sí va a ser Taiwán, sí lo va a ser tarde o temprano. O sea, esa es la próxima guerra, si es que no se desata antes de 5 años, sino en 1 o 2 años. Y va a haber otro caos como el que estamos mirando, o puede llegar antes de que se termine este caos y extender más la guerra a más regiones, porque esto viene, hay que ser honestos, yo soy una persona que mira con claridad por todo lo que está haciendo Estados Unidos, pero de ahí yo me traslado a que el próximo Ucrania va a ser Taiwán, y en nuestra América Latina, desafortunadamente, solamente que aquí no tenemos a un Rusia y no tenemos a un China. China se va a encargar de poner orden allá. Acá Rusia se está encargando, en Europa, Rusia se está encargando de poner orden en contra del fascismo y el nazismo europeo que se va extendiendo. Allá China va a poner orden también en esa región. Acá con nosotros, ¿quién la va a poner? En América Latina. Porque el próximo Ucrania de nuestra América Latina, o el próximo Israel de nuestra América Latina, yo siempre he dicho, es, con todo respeto para mis hermanos colombianos, es Colombia. Colombia se va a convertir en el centro guerrerista de nuestra América Latina, en el centro de desestabilización de toda nuestra América Latina. Se va a convertir en el arma de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos en contra de toda nuestra América Latina. Yo siempre he dicho, lástima que no haya tantos analistas, ni políticos, ni latinoamericanos que hablen con claridad de lo que pasa en nuestra América Latina, porque en realidad Colombia ya es una amenaza real y auténtica para toda América Latina. Lo digo con responsabilidad. Ahora, ¿por qué no entiendo por qué los medios y algunos analistas tienen miedo a decir algo tan real? Lo digo esto, no olvidemos que este 20 de abril, el señor Joe Biden ya directamente lo dijo con claridad. Ya Colombia se convierte en la nación que fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es la nación más cercana y más, digamos, que es otro socio de la Organización del Atlántico Norte sin firmar con este organismo. Es la única nación de nuestra América Latina que ya forma parte de esa alianza, aún sin ser supuestamente de la alianza, pero tiene un estatus especial, así lo dijo el señor Joe Biden. ¿Qué significa esto? Y luego nos dice el señor Joe Biden que porque Colombia representa y es una nación que lucha por la libertad, la democracia y la seguridad internacional. Sí. Ahí te puse, ¿cómo se llama? Ahí te puse el artículo de eso también. Sí, muchísimas gracias. Imagínese usted, hermano latinoamericano, usted que conoce lo que está pasando en América Latina, usted si es colombiano que conoce Colombia. La nación que lucha por la democracia, por la libertad y por el derecho internacional, cuando Colombia es el principal violador de derechos humanos de toda nuestra América Latina, cuando Colombia es la principal exportadora de cocaína del planeta, cuando Colombia es el principal perseguidor de políticos y de líderes sociales del planeta. Y los medios de comunicación y Estados Unidos nos lo quieren pintar como lo mejor que puede tener América Latina. Fíjate la guerra cognitiva. ¿Cómo hacen de la mierda un campo de flores? Y de un campo de flores una mierda, porque así lo hacen, pretenden que lo miremos de esa manera. No, sí. De eso también un ejemplo de eso también que yo aprendí es también lo de Chile, porque yo tengo muchos amigos americanos que dicen de que Chile es un país en Latinoamérica que es de los que ha crecido y que es más estable. Los neoliberales, los que creen en lo que dice la tele. Ellos piensan de que eso pues, pero lo que no saben es lo que estamos hablando, de que Chile ha tenido las peores dictaduras, la de Pinochet y todos esos cabrones. Entonces, los que tienen las historias más feas
Sí. Quieren decir que somos Quieren países... presentarnos como las naciones Ajá, que avanzan. No, exactamente. no, es que yo siempre he dicho que en esta guerra cognitiva, a los malos te los quieren pintar como buenos. Y a los buenos te los quieren pintar como malos. Un ejemplo de esto es Nayib Bukele. No les gusta a muchos, pero para mí, mi respeto a Nayib Bukele. Oh, el de Salvador. El de Salvador. Es bueno. La verdad, guste o no, está haciendo lo que tiene que hacer para limpiar de porquería a su nación. Y Miraste lo que le hizo a los pandilleros. claro. No, yo le aplaudo. Sí. Y que ahora no van a tragar si no trabajan, pues sí, qué bueno. Yo quisiera que en México hicieran lo mismo, que aquí hicieran lo mismo. Habría menos delincuencia. Oye, que entraste a la cárcel, no, aquí no vas a dormir, aquí no vas a venir a comer así gratuitamente. Aquí quieres comer, ve y gánate la comida. Oye, que no tenemos dónde llevarlos. Bueno, los llevamos a trabajar en las casas que necesiten servicio. Los llevamos a trabajar en las escuelas que necesiten servicio. Los llevamos a trabajar a las carreteras, a que arreglen las carreteras. Digo, ¿no sería lo más correcto? Ah, no, pero es que están los derechos humanos. No, están violando sus derechos humanos porque los derechos humanos están ahí para defender a criminales. Esas instituciones creadas y organizadas por Estados Unidos tienen como propósito defender a los criminales y atacar a los que atacan a los criminales, por Dios. Es que es así. Oye, pero discúlpeme que me enoje. No, discúlpeme. Está bien. Oye, pero mucha gente no sabe eso, de que la esclavitud en Estados Unidos todavía es legal en la Constitución, si eres encarcelado, pues. Oh, sí, no, claro. Sí, entonces... ¿Y qué es lo que son en aquí? O sea, aparte que son los huevones, porque no lo sacan a ninguna parte, pero son esclavos porque de esto gana precisamente el complejo, ¿ok? Judicial, gana por cada uno que está encarcelado. Les paga el gobierno, por lo menos, ¿sabes cuánto? Más de $10,000 casi por día. No, por cada, ¿cómo se llama? Por cada persona encarcelada, yo sé de esto. A ver. Por cada persona encarcelada, el gobierno les da a las cárceles por año, por cada persona, más de $70,000. Por eso imagínate, más de lo que más de lo que gana uno trabajando. Ajá. Mucho más, sí. casi el doble. Casi, sí. Por tenerlos encarcelados. Sí. Y aparte de que les dan, les ponen gimnasio, les ponen televisión, les ponen todos los servicios. Oye, pues así, pues bienvenido. Sí, dicen que aquí en Estados Unidos, si quieres tener ¿cómo se llama? Medical insurance, ¿cómo se dice? Aseguranza médica. Dice, la mejor chance que puedes tener es estar en la cárcel, porque en la cárcel te tienen que atender a huevo en la cárcel. Pero si estás libre y estás trabajando y estás malo, pues te jodes. Pues. Es el sistema capitalista podrido. Sí. Mira, estamos hablando temas que realmente necesitan análisis, que se necesitan reformar. Pero bueno, yo estaba hablando de Colombia. Estaba hablando de, a mí como analista me preocupa con lo que dijo el señor Joe Biden, con este estatus especial que le está dando a Colombia. Mire, ya se convierte Colombia en una bomba de tiempo para América Latina. Y claro, que mejor Colombia para empezar los ataques en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua, en contra de Cuba, y por qué no, apoyar de cierta manera a ciertos políticos y políticas de las diferentes regiones que obedezcan a los intereses de Colombia y del Departamento de Estado para atacar directamente al señor Andrés Manuel López Obrador, al señor Alberto Fernández, y por qué no, viene el señor Luis Ignacio Lula da Silva, porque viene como próximo presidente de Brasil, y Colombia se va a convertir precisamente en el centro desde el cual van a operar para tratar de desestabilizar, desinformar y al mismo tiempo evitar que haya una integración de nuestra América Latina. Colombia se va a encargar de eso. Ese va a ser el trabajo de Colombia, evitar que nuestra América Latina conforme la unidad. No lo han entendido muchos. ¿Quién, Petro? No lo han entendido muchos hermanos de América Latina. Sí, que queremos a Colombia, sí, yo la quiero a Colombia. Como latino que soy, claro, pero a mí como latino me preocupa y veo la realidad de lo que se nos viene con Colombia. No hablo de mis hermanos colombianos, la aclaro aquí, estoy hablando del gobierno que preside, no el señor Juan Manuel Santos, no el señor Iván Duque, no, sino la oligarquía y el narcotráfico que se encarga de colocar al gobernante que responda a sus intereses, y no a los intereses de mis hermanos colombianos, a los personajes que responden a los intereses de los grandes medios de comunicación,
del Pentágono o de la Casa Blanca, pero no de mis hermanos colombianos. Es a lo que yo me refiero. Y yo miro ya cuando yo escuché esto del señor Joe Biden, encendí la alarma. Para mí se encendió la alarma. Si no despertamos, si no hacemos nada, si no exigimos, yo no entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador, yo no entiendo por qué Juan Ignacio Lula da Silva, o por qué el señor Alberto Fernández, o algunos gobernantes de América Latina. Únicamente el único que lo hace todo el tiempo y con mucho carácter es el señor Nicolás Maduro, diciendo realmente lo que representa Colombia. Y realmente yo creo que ya esto debería de encender las alarmas para toda América Latina, para el mismo presidente de México, y decir, tenemos que hacer algo en Colombia, porque si no, Colombia se va a encargar de crear totalmente desestabilización en toda nuestra América Latina. Yo sé lo que estoy diciendo, y si mis hermanos latinoamericanos no entendemos y no miramos con claridad, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias, todos. Así es que yo le pido a mis hermanos colombianos que por favor hagan lo que tengan que hacer para cambiar a su gobierno. Y le pido a los hermanos latinoamericanos que ya despierten y no se crean los cuentos que les cuentan los grandes medios de comunicación, ni políticos vendidos o vendepatrias, sino que se den cuenta de la realidad. Si no cambia nuestra América Latina, toda nación de América Latina, nunca tendremos avance, progreso ni desarrollo. Solamente que tengamos gobernantes que realmente luchen por la unidad, el bienestar de toda nuestra América Latina, no tendremos eso. Y Colombia precisamente fue elegida por el departamento, ya es de por sí es una colonia desde hace tiempo, pero cada vez dan pasos más concretos para concretar en nuestra América Latina un gobierno con un poder que no permita la integración de toda nuestra América Latina, y ese se llama Colombia, esa nación se llama Colombia. Una disculpa si se siente ofendido, hermano colombiano, pero yo soy claro, soy conciso, yo veo las cosas con claridad. Es el chiste de este programa. Y eso se trata, el chiste de su programa Revolución Contacto es de que cuando viene aquí sepa, empiece a analizar, empiece a aprender, empiece a mirar concretamente lo que pasa en nuestra América Latina o en cada región de la que hablamos. Es serio. A mí desde hace mucho tiempo me preocupa. Los que me siguen, yo he estado hablando de esto, pero yo quisiera que otros youtuberos, que otros políticos y diferentes personas de América Latina empezaran a hablar de este problema, de esta realidad, de este peligro que significa el gobierno de Colombia mientras que tenga este tipo de gobernantes. Se necesita un presidente que inmediatamente empiece una política diferente y que expulse justamente de Colombia a los diferentes organismos que no tienen nada que ver con la Constitución colombiana ni el gobierno colombiano. Bases militares que no son necesarias ni se ocupan, porque nadie agrediría a Colombia si Colombia únicamente se comportara como un buen latinoamericano. No necesita nada de eso, pero se necesita un gobierno que realmente venga y haga esos cambios. De lo contrario, mientras que sigan llegando este tipo de gobernantes como Uribe, como Santos, Iván Duque, hay un peligro latente en nuestra América Latina. Y no solamente para América Latina, para todos y cada uno de los colombianos. Yo siempre he dicho que ese gobierno no solamente es un peligro para mis hermanos colombianos, es un peligro para toda América Latina. Yo hablo claro. ¿Ok? Así que voy a dar aquí algunos otros comentarios. Espero que les haya gustado, espero que les esté gustando este programa. Yo sé que quisieran que ustedes, que yo hablara más, que pusiera más temas, pero no quiero tampoco aburrirlos. Quiero que siempre me acompañen cada sábado a esta hora, para que siempre estén presentes, para que me dejen sus comentarios, para que usted participe. Le voy a dar aquí algunos comentarios. El infierno es la posibilidad de la razón. Caray, eso suena sabio, dije. Ángel Tomar, el único sin temor a pararle, aparte de Venezuela con su revolución, es México de AMLO. Sí, México ya está hablando claro y conciso sobre toda situación que pasa en nuestra América Latina. Gracias a mis hermanos mexicanos que supieron elegir a un excelente presidente. Bueno, supimos, porque yo me considero parte de ellos. Pero bueno. Lisette Gallardo, buenas noches, muchísimas gracias. Ángel Ruiz, con esas declaraciones sí se nota de sobra que Biden tiene Alzheimer. Oye, hablando de eso, antes de... Digo, hey, todavía siguen muchos noticieros y mucha información
referente, y sí, muchos están hablando muy clarito de él, dicen, es que yo no sé qué está haciendo este presidente, ya cuando tú ya no sabes ni a quién estás saludando y ya se te va la canica cada ratito, ¿ya qué estás haciendo? Ahora me pregunto yo, entonces, ¿cómo es que sale a dar un discurso? ¿O todo lo tiene escrito? ¿O cómo? Yo no lo entiendo. Uno está completamente zafado, pero sí se está zafando, pues. ¿Sí me entiendes? Sí se está zafando. Sí tiene mucho problema, sí. No, y todavía el otro día estaba conversando con el señor Barack Obama, el señor Joe Biden, y todavía le dijo que quería reelegirse. ¿Qué dije yo? Oh, no manches. Sí, no. Dijo que iba a buscar la reelección. No, eso sí, bueno, mucha gente dice que no va a acabar sus 4 años. No, yo no creo que los acabe. Yo personalmente digo que sí los va a acabar, pero de que va a seguir un segundo término, no, todavía. Eso ya no. Apenas tiene 1 año. Yo no creo que acabe los 4 años. No lo creo. Lo veo muy complicado. Pues podemos apostar si quieres, pero yo pienso que sí lo va a acabar. No lo va a acabar. Pero yo sé que... Yo te apuesto $0.50 a que no. $1 va a ser $0.50 en 4 años, porque ahorita ya el dólar ya no sirve para nada. Entonces, bueno, unos $10. Sí. Pero yo te garantizo que no va a terminar su mandato. Sí. Yo estoy seguro. Sí. Yo pienso que lo acaba, pero no. No, yo hice una de las profecías que también me tumbó YouTube. Tú sabes que me dio un strike. En esa profecía yo dije que Joe Biden no iba a llegar a la presidencia, no iba a terminar. Sí. No, y yo creo que no. Yo miro que no va a llegar a fin de su mandato. Mira quién llegó, ¿Quién? El mexicano en New Jersey. Mexicano en New Jersey, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí presente. Tarde, pero sin sueño. Me imagino que ya, bueno, mexicano en New Jersey, gracias por venir aquí. Está muy interesante la información que se me olvidó saludar. Muchísimas gracias a mexicano en New Jersey. Víctor Murat, chochea mucho Biden. Sí, tiene razón, ya no sabe ni lo que dice. No, pero es que yo pienso como que ya no tiene... ¿cómo te diré? Ya no tiene en la mente concretamente todo bien, como que ya no puede expresarlo de una manera sencilla, sino que todo lo tiene escrito y tiene que quedarse en lo escrito, porque si no, ya no sabe lo que dice. Ok, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya no vamos a meternos con mi presidente, porque si no nos va a mandar levantar y nos va a desaparecer como lo hace el señor Zelensky. Oye, dice aquí Lalowski que nunca lo saludas. ¿Dónde está Lalowski? Abajo, mira. Lalowski, a mí no me saludas nunca. No, es que brinco, imagínese usted. Yo sí, a veces leo 5 seguidos y luego me voy, dejo unos 10 y empiezo con otros 5 o 6. Una disculpa, un día le va a tocar a todos. O cuando haga el programa más extenso, más grande, entonces podemos saludar a más. Sí. Pero aquel que deja un superchat sabe que le vamos a leer su comentario. O sea, el superchat se aporta un poquito para su programa, claro. O sea, si usted gusta, porque eso sí se van a leer todo el tiempo. Pero para nosotros es muy importante que apoye, que aporte un poquito, lo que pueda. Y los que no pueden también, nomás déjeme un comentario, déjeme un saludo. Dele like y, como le digo, compártalo. Todos aquí son importantes, no solamente los que dejan ahí algún aporte. Todos son bienvenidos, todos son aceptados, a todos los queremos ver aquí. Sí, no puedo leer todos los comentarios porque sí son demasiados. Y como tengo que también explicarles o darles información, pues obviamente tengo que hacerlo para que la gente que viene a escuchar información únicamente o el tema, pues diga, no, aquí nada más estás dando saludos, ¿qué caso tiene estar escuchando? Entonces tengo que hacer de todo un poquito, un balance. Así es que una disculpa a aquellos que no leí, pero aquí estoy y seguiré estando para seguirles llevando y seguirlos saludando. Entonces vamos aquí, Jaime Adilberto Rodríguez Moreno, cierto, Santander hacía parte de los criollos puros. Santander sí, pero estamos hablando de héroes de aquel tiempo, pero ya ellos tan pronto murieron ellos y volvió la oligarquía a tomar el control y a chingar a nuestra América Latina. José Miguel López Dionisio, yo creo que Biden está desorientado, sus neuronas están fuera de contexto. Ángela Ruiz, Ubaldo, tú sí que tienes clara con la situación latinoamericana y mundial. Claro que lo tengo bien claro. Solamente que no tengo tiempo para llevarles toda la información. Yo sé lo que está pasando en Perú, inclusive qué más van a hacer en contra del mismo Pedro Castillo, lo que están haciendo para tratar de desestabilizar también allá en Bolivia. O sea, realmente no tengo tiempo, amigos. Hablando de eso, deberías decirle de que por eso
apoyen el programa, porque si apoyan el programa, Sí. puede crecer bien. Un día puedes hacer esto ya full. Sí, exacto. Mire, precisamente, déjeme explicarle algo aquí al que me dejó esos comentarios. Yo tengo bien claro lo que pasa en todo el mundo, casi en todo el mundo. No todo porque es imposible, pero casi en todo. Lo más importante de lo que pasa en el mundo sí lo tengo claro. Y entonces lo que no tengo es tiempo para llevarles, por eso a veces mis videos ya se han extendido últimamente mucho y no me gusta tampoco, hasta 20 minutos y no son buenos. Pero es que a veces cuando hago un video que tengo tiempo para hacerlo, quiero llevarles lo más de la información posible y decirles la conexión. Y precisamente por eso yo lo que necesito es tiempo para ustedes. Entonces por eso para nosotros este es su canal, Revolución Contacto y Gateway, es muy importante su aporte, porque si yo tuviera apoyo de más personas, apoyo de cada uno de ustedes, $1, 50 centavos, y que lo compartieran todo el tiempo para que más gente viniera y apoyara, pues prácticamente tendría suficiente personas mirando y apoyo como para dedicarme única y exclusivamente a estar constantemente hablando de los temas más importantes, de la información más importante y los análisis más importantes, porque yo no solamente les traigo la noticia, les doy el análisis del porqué de la noticia. Entonces, yo sí quisiera dedicarme únicamente a esto, porque me gusta, porque lo siento como mío. No es que sea algo que lo estoy haciendo por alguna razón, es que mi productor sabe que yo esto lo hago por gusto, porque a mí sí me gusta esto. Me gusta estar informado, me gusta informar, me gusta saber lo que pasa, me gusta buscar las conexiones. Abrir los ojos, llevarles la mejor información, por eso yo todo hago siempre análisis. Así es que ojalá y en un futuro muy cercano tenga suficientes personas apoyándome, siguiéndome, compartiendo todo esto, para dedicarme únicamente, como muchos otros medios, única y exclusivamente a llevarles los temas, hechos, noticias e información más importante. Y los análisis mejor creados que ningún otro analista. Así es que por eso le digo, siempre apoye. Así es que comparta. Mire, lo primero que tiene que hacer siempre que viene a cualquiera de los programas o que mira cualquiera de los videos de su servidor Waldo Quiñones y Gato Bleo, y este es su programa, tiene que darle like, dejarme un comentario y compartirlo. Pedirle a otros que se suscriban, compartirlo con los diferentes amigos. Esto ayuda. Y tal vez el día de mañana me dedique no solamente a llevarles lo mejor, sino que tal vez después inclusive a, ¿por qué no?, hacer reuniones con algunos amigos seguidores en alguna parte para hablar de esto, o llevarles un seminario o cosas así. Uno nunca sabe, todo es posible, con su apoyo todo es posible. Así es que, bueno, ahí les dejo eso, nada más esa invitación para que sigan apoyando, para que sigan a su canal y a su canal Gato Bleo, para que siempre esté al pendiente de nosotros. Así es que, como siempre, no me queda otra más que agradecerles, darles gracias por sus likes, por sus comentarios, por su aporte, aquellos que dejaron un pequeño aporte, muchísimas gracias. Como siempre, antes de despedirme, espero que pasen una excelente fin de semana, que Dios bendiga al mundo y muy en especial a toda y a cada uno de nuestra América Latina. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.